La bruja del jardín. Hoy quiero compartir por este medio una historia bastante interesante que, ahora que la puedo recordar siendo adulta, veo aspectos que, siendo niña, no entendía. Por aquel entonces yo tendría entre 10 y 12 años. No lo recuerdo exactamente, aún no había tenido mi primer periodo. Eso sí lo recuerdo. Mi padre tenía una casa enorme con muchos jardines y un terreno en donde se dedicaba a arreglar tráilers y camiones. Éramos 5 hermanas, de las cuales yo era la más chica. Todas mis hermanas se casaron muy jóvenes y ya solo una de ellas vivía con nosotros. A mí me habían acostumbrado a atender a mi padre desde muy chica. Me tocaba lavar la ropa, cocinar, limpiar la casa, entre otras cosas. Mi madre murió al año de haberme tenido. Tenía cáncer y mi padre, por aquel entonces, no tuvo los medios para darle el tratamiento adecuado. Yo no tenía tanto tiempo para jugar. Mi padre estaba criado a la antigua y ni a la escuela me dejaba ir. Decía que no tenía caso que estudiara si me terminaría casando igual que mis hermanas. Una tía convenció a mi padre que me dejara asistir a la secundaria, cosa que hizo a regañadientes. Para mí era muy importante acudir a clases, no solo porque siempre soñé con llegar a ser maestra, sino porque esa era la única forma de hacer amigos. La zona donde se ubicaba la casa de mi padre era un lugar muy alejado de las colonias. Tenía que caminar muchísimo para poder llegar a otra casa. La zona metropolitana de Guadalajara no estaba tan urbanizada como hoy en día. Yo era pequeña y quería platicar con otras niñas. Pude asistir a la secundaria y no tardé en hacer buenas amistades. De ellas, mi mejor amiga se llamaba Yasmín. Empezamos a visitarnos después de clases. Ella no vivía tan lejos de mi casa y pasó varias tardes conmigo, pues mi padre no me daba permiso de acudir a su casa. Prefería que estuviéramos en la casa y nos encomendó el mantenimiento de uno de los jardines, uno donde quería poner algunas plantas que pertenecieron a mi madre. Decía mi padre que ella siempre deseó tener un jardín grande. La casa de mi padre era una construcción antigua. Se la vendió un cliente a un precio bajo. A lo último, cuando mi madre enfermó, él bajó aún más el precio de la casa con tal de que mi padre pudiera trabajar y pagar los medicamentos de mi madre. Desafortunadamente, no se pudo hacer mucho. El jardín que arreglábamos tenía muros de adobe y mi padre quiso conservar algunos intactos, por lo que tuvo que hacer algunos muros dobles. Otros los dejó así como estaban. Se veían bien. Aparte, mi padre decía que ese tipo de ladrillo conservaba mejor la humedad y era conveniente para el jardín. Comenzamos por limpiar el terreno y mientras arrancábamos algo de maleza, encontramos un par de cosas algo curiosas. De entre ellas, varios frascos de cristal con varias mariposas dentro. En total eran 4 frascos, de los cuales solo uno mantenía en buen estado estos bellos insectos. Decidimos conservar el frasco y seguimos arrancando la maleza. Mientras realizábamos este trabajo de jardinería, fue cuando conocimos a Selene. Apareció de la nada en uno de los arcos que daban la entrada al jardín. Era una niña que aparentaba tener cerca de unos 13 años. Dijo vivir en una casita cercana a las vías del tren. Se veía algo humilde, por lo que le permitimos jugar con nosotras. La chica nos contó que había conocido a los antiguos dueños de la casa. No le puse atención a la niña, estábamos muy entretenidas colocando unas flores. Con el pasar de los días, la niña y mi amiga siguieron yendo a mi jardín. Al poco tiempo nos enteramos que Selene vivía prácticamente en la calle, en una comunidad de migrantes, y aunque le ofrecí quedarse a vivir en una de las habitaciones de la casa, se negaba. Decía que así estaba bien. Mi padre me dijo que podíamos poner algunos muebles en una parte techada del jardín para poder utilizarlo como terraza. No sé qué le habrá ocurrido, pero de pronto se hizo más comprensivo. Ya no me exigía que atendiera tanto la casa. Incluso varias veces me llevó él mismo a la secundaria y los domingos se puso a reparar algunos detalles de albañilería en el jardín. El resultado fue hermoso. Nos trajo una mesa de té con 4 bancos. Un viernes por la tarde, ya que estuvo listo el jardín,
Selene nos platicó que en esos campos solía haber hadas. Yasmín y yo le dijimos que esos seres no existían, que solo eran cuentos, pero Selene insistió. Dijo que podía llevar a cabo una serie de pasos hasta completar un ritual, y si había una, se acercaría a observarnos. El ritual se lo había enseñado una mujer húngara que vivió un tiempo en la comunidad con ellos. Yasmín y yo le dijimos que lo intentara por la noche, si era que se atrevía. Esa vez, mi padre había ido a recoger un tráiler a un pueblo de Zacatecas. Según Selene, se necesitaba llevar a cabo justo después de que cayera el sol, que era una hora energética, por lo que decidimos que nuestra reunión fuera después de las 7. Yo sentía un poco de miedo, no tanto por el ritual, sino porque si mi padre llegaba y nos veía realizando esos actos, seguramente enfurecería y me castigaría. Sacamos otra mesa que encontramos arrumbada en un terreno cercano. No deseábamos arruinar la mesa que mi padre arregló para nosotras. Selene sacó una vela algo extraña. Era blanca o más bien transparente, y dentro tenía un color rojo sangre. Enseguida colocó 3 monedas de 50 centavos que estaban rayadas formando símbolos raros como estrellas y rombos. Colocó las monedas formando un triángulo. Después encendió la vela. Un aroma dulce invadió la terraza y la cera se derritió y cubrió rápidamente las monedas. La mecha ardía de un lado a otro como si hubiera mucho viento, cosa rara, pues no había corriente de aire ese día. De repente comenzaron a llegar muchas palomillas y varias mariposas negras. Se arrimaban como si estuvieran hipnotizadas por la llama de la vela. Una, que era de mayor tamaño, se arrimó tanto al fuego que se le quemaron las alas y cayó al suelo. Le pedí a Selene que apagara la vela, que no se me hacía lindo quemar mariposas, pero ella me contestó que esperara un poco. Esa mariposa era el cebo. La mariposa cayó en la acera justo debajo de una de las monedas. La vela comenzó a soltar mucho humo negro. En eso vimos una mariposa de un tamaño exagerado, tan grande que volaba lentamente. La mariposa apagó la vela con sus alas. Enseguida vimos que se paró de una manera extraña. No era un simple insecto, era algo más. Nos acercamos un poco y, con horror, notamos que el cuerpo no correspondía al de un insecto. Parecía como una persona pequeña, con malformaciones en el rostro. Todo fue en cuestión de segundos. Después, de la nada, la criatura levantó el vuelo y desapareció. La vela se encendió sola, y cuando esto ocurrió, miles de palomillas se nos echaron encima, y aunque no nos hacían daño, sí era una sensación desagradable. Selene se dirigió de inmediato a la vela, intentando alejar a las palomillas que le atacaban. Ahogó la vela con ayuda de un vaso de cristal. Enseguida, las palomillas se alejaron. Selene nos dijo que algo andaba terriblemente mal, que no era normal que nos hubieran atacado los insectos, ni que el hada se comiera una. Yasmín y yo nos quedamos mirando perplejas. Todavía no asimilábamos lo que habíamos visto, y escuchar lo que Selene decía solo nos indicaba que ella llevaba mucho tiempo realizando ese tipo de ritos, y sabía más de lo que nos comentaba. Le exigí que me explicara a qué se refería con eso de que algo andaba terriblemente mal. Cuando estaba a punto de explicarnos, escuchamos la camioneta de mi padre, y rápidamente escondimos todas las cosas. Entramos a la sala fingiendo que no habíamos hecho nada raro. Selene saludó a mi padre mientras se despedía de nosotras. Yo le dije al oído que necesitaba que me explicara varias cosas. Además, le conté que en el jardín encontramos un frasco con varios cadáveres de mariposas. Me dijo que vendría al día siguiente para que se los mostrara, que tal vez eso tendría que ver con lo sucedido. No la vi durante una semana entera. En esos días comenzaron a ocurrir sucesos extraños en la casa y sobre todo en el jardín. Me encontraba regando las plantas un domingo por la mañana. Aún no salía el sol, cuando comencé a notar que varias de las flores estaban quemadas, no por el frío, sino quemaduras de fuego en sus pétalos. La tierra en la que estaban plantadas mostraba algo de cenizas y gotas de cera. Comencé a escuchar como rasguños que provenían de una parte del jardín, que es un muro que no está terminado,
Como ahí teníamos una planta grande, rebosante de flores color rosa, me acerqué para ver que no estuviera un insecto que pudiera dañar la planta. Apenas me acercaba cuando noté una silueta escondida entre el muro y la planta. Al acercarme, pensé que se trataba de alguien inofensivo, pues parecía una anciana. Pero la mujer llevaba un traje amarillo floreado muy anticuado con holanes en las manos. Tenía la piel de un tono verdoso y tenía la cabeza agachada para que no la pudiera ver. Me preguntó con una voz chillona si yo había visto una gallina que se le escapó. Le contesté que no. En eso, la mujer levantó la mirada. Pude ver entonces que sus ojos no tenían pupilas y el resto de su rostro era indescriptible. La mujer se quedó en silencio. Yo no quise perderla de vista. La mujer hizo un gesto horrible, dijo algo entre dientes y se movió de manera antinatural hasta perderse entre las sombras. Segundos después, me acerqué a ver si ya no estaba la mujer escondida tras las matas. En eso, escuché un chillido horrible en dirección al suelo. Los chillidos eran provocados por unos escarabajos inmundos. Estos chillaban imitando el llanto de un bebé recién nacido. Tomé una pala y los aplasté. Siguieron chillando unos segundos más a pesar de tener el cuerpo aplastado. Los desbaraté bien con la pala y enseguida los mezclé con tierra. Se quedó un hedor asqueroso en la tierra. Le conté lo ocurrido a mi padre. Me dijo que no debería hablar con extraños y que por la descripción que le di, era muy probable que aquella extraña anciana fuera en verdad una bruja, pues no era posible que una mujer de esa edad anduviera por nuestra casa. Tendría que caminar mucho y todo alrededor estaba descampado. Mi padre me indicó que si volvía a ver una bruja, me pusiera a rezar el credo y encerrarme. Además, tenía que colocar unas tijeras formando una cruz en la puerta. Un día por la tarde apareció Selene. Traía consigo 2 gatitos. Me preguntó si quería uno y se me hizo fácil aceptarlo. Selene y yo alimentamos a los gatitos mientras le mostré el frasco con las mariposas muertas dentro. No las miró mucho tiempo cuando me dijo que eso era una prueba segura de que una de las personas que vivieron antes en esa casa practicaba brujería, que ella las había conocido. Por eso el ritual que hicimos salió mal. Estábamos en terreno maldito y llamamos a seres negativos. Me contó una historia que no le creí. Según ella, en la casa vivía una familia un poco extraña. Era una señora de unos 70 años que practicaba brujería. 3 de sus hijos, de los cuales 2 estaban en silla de ruedas, tenían mal de Parkinson, y otro lo tenía encerrado, pues no estaba bien de sus facultades mentales. Según ella, la señora y sus hijos desaparecieron de la noche a la mañana. La casa no era de ellos y el banco la incautó. Selene me dijo que, de cualquier manera, el gatito mantendría alejadas a todas las energías malas y que, además, las brujas no soportaban a los gatos. Yo le conté que precisamente acababa de ver una bruja días antes y que cuando desapareció dejó unos insectos muy extraños. La llevé hasta el espacio del jardín en el que vi a la bruja. La tierra en donde aplasté a los aterradores escarabajos aún apestaba. Se había puesto toda negra y estéril, como si alguien hubiese vertido aceite quemado. La mata de flores se estaba secando. Selene miró la pobre mata y me dijo que eso era obra de hechicería, que debía tener cuidado, pues una cosa era segura: esa bruja estaba detrás de algún miembro de mi familia o de mí. La recomendación de Selene fue poner una línea de sal alrededor de toda la casa, cosa que me hubiera gustado hacer de no ser porque mi padre me hubiera regañado. Él era muy católico y no le gustaba ese tipo de cosas. Tuve la idea de realizar un círculo de sal y después cubrirlo con tierra, pero no lo hice, ya que mi padre tenía su taller en la parte trasera de la casa, y con tanto movimiento de vehículos, la sal terminaría saliendo a la luz y quién sabe qué me diría mi padre. Al final terminamos colocando la sal solo alrededor del jardín. Esta acción logró hacer que no volviéramos a ver a la bruja por un rato. Desafortunadamente, no fue una solución total. Mi padre aceptó que me quedara con uno de los gatos, siempre y cuando éste fuera macho y me hiciera responsable de darle de comer.
El gatito creció rápidamente y hasta mi padre se encariñó con él. Esto gracias a que el animalito solía acompañarlo al taller mientras trabajaba. No importaba la hora que fuera, el gato estaba con él. Mi hermana también se encariñó con él. Siempre me peleaba porque el pobre animalito prefería dormir conmigo que con ella. De repente, el animalito comenzó a comportarse de manera extraña. Evitaba salir del jardín y de la nada se le erizaban los pelos. Incluso tuve que cambiarle de lugar sus trastes donde le daba de comer, ya que estos estaban en el jardín. Nuevamente algunas plantas y flores volvieron a enfermar. Miles de insectos, mayormente moscas, invadían la tierra del jardín. Mi padre echó insecticida, pero no funcionó. Pasé una racha difícil. Me sentía algo deprimida. Saqué bajas calificaciones en la escuela. Mis amigas no me buscaban y que las plantas del jardín estuvieran muriendo me ponían aún más triste. Me di por vencida con el jardín. Total, si no tenía remedio, ¿qué más podía hacer? Una noche escuché un sonido extraño que venía de mi ventana. Era como si alguien comiera algo crujiente. Me asomé por la ventana y ayudándome con una lámpara iluminé afuera. Ahí estaba la bruja del vestido amarillo. Tenía algo en su mano y lo llevaba a su boca. Al parecer masticaba mariposas. Sentí mucho miedo y fui a hablarle a mi hermana, que por aquel entonces estaba embarazada y la habían incapacitado del trabajo. Ella también vio a la bruja, me abrazó y me dijo que rezáramos. Así lo hicimos, sin embargo, no sirvió de mucho. La mujer seguía afuera, solo paró de comer y se quedó tiesa. Mi papá no estaba en casa, así que nos sentíamos desprotegidas. Recordé lo que me había dicho mi padre acerca de colocar unas tijeras formando una cruz. Saqué unas tijeras de metal que guardaba en mi armario y las atoré en la protección de la ventana. Esto sí funcionó. La mujer desapareció al poco rato. Mi hermana comenzó a tener complicaciones con su embarazo. Mi padre y yo creíamos que era porque ella se encontraba triste, ya que su novio se fue a Estados Unidos. Yo recuerdo que mi hermana era una persona muy fuerte de sus emociones. Nunca la vi llorar, a diferencia de mí, que siempre he sido muy dada a llorar por cualquier cosa. Mi hermana me hizo fuerte. Se puede decir que ocupó el lugar de mi madre junto con mi tía. Yo siempre encontraba en ella ese cariño que me hacía falta. Entonces me sentí bastante intranquila cuando comenzó a enfermar. Tuvo varias amenazas de aborto. Tuve que faltar varios días a la secundaria para cuidar a mi hermana. Le daban unas fiebres terribles, sobre todo en la noche, cuando bajaba la temperatura. Comenzó a contarnos que veía a la mujer en el jardín, le decía que vendría por su bebé. Yo dormía con ella todo ese tiempo, lo mismo nuestro gato, que no se nos despegaba. El animalito se comportaba aún más extraño. Ya no salía para nada de la casa, ni seguía a mi papá al taller. Mi hermana terminó yéndose unos días a casa de mi tía, ya que de allí quedaba más cerca el hospital. Yo quise irme con ella, pero tampoco quería dejar solo a mi padre, que también comenzó a enfermar. Le agarró un dolor terrible en la espalda baja. Selene y Yasmín llegaron a visitarme. Apenas las vi, me solté a llorar. Me sentía bastante desesperada con tanta cosa que me estaba ocurriendo. Ellas me intentaron tranquilizar. Selene me dijo que ella sí creía que lo que estaba ocurriendo en mi familia era a causa de una maldición, no de brujería, sino de algo enterrado en la casa. Me pidió permiso para que una de sus tías viniera a revisar. La señora era clarividente y sin duda alguna nos daría una solución. Aprovechamos ese día ya que mi papá fue a revisión al hospital. La mujer era más joven de lo que yo creía. Me llevaría a lo mucho 7 años. Era del tipo de personas que siempre vestían de negro. A diferencia de Selene, se veía bien cuidada. Después me enteré que esa mujer no vivía en la comunidad con ella. La mujer se llamaba Samantha. Apenas llegó y, sin que se lo indicáramos, se dirigió al jardín. Mismo que, por cierto, tenía ya mucho tiempo sin visitar. Prefería evitar ver cómo moría. Quedé sorprendida de ver el estado en el que se encontraba mi querido jardín.
No sé por qué, pero imaginé a mi madre, a quien realmente no recuerdo haber visto con vida, tendida en una cama moribunda, igual que mi jardín. También imaginé a mi padre de la misma manera. No pude aguantar, esos pensamientos pesaron en mi corazón y me eché a llorar. Mis amigas me abrazaron mientras Samantha me dijo que me prometía que la tierra se curaría una vez que diera con el problema. Vi que sacó una especie de péndulo amarrado a una vara. Dio varias vueltas al jardín hasta que la piedra en el péndulo comenzó a moverse. Nos dijo que escarbáramos ahí. Yo no pude hacer nada, pero Selene y Yasmín lo hicieron. Al principio no encontraron nada. Después de un rato, la tierra empezó a oler feo como animal muerto. Ellas dejaron de escarbar y casi vomitaban. Encontraron algo demasiado siniestro. Eran huesos muy pequeños. Samantha me dijo que la señora que vivía allí no solo realizaba brujería, sino que también llegó a hacerla de partera de manera clandestina, y allí estaba la prueba. Ahora que lo pienso, debimos haber llamado a la policía para que investigara, pero en ese momento no se nos ocurrió. Preferimos seguir las indicaciones de Samantha. Taparon el agujero y ella realizó unos rituales para curar la tierra. Yo le conté sobre la mujer que nos estaba acechando y ella me comentó que era muy posible que fuera el espíritu de esa bruja que se aferraba a desaparecer. Vivía encadenada a ese sitio y buscaba un nuevo cuerpo para habitar. Nunca supe si funcionó el ritual que hizo Samantha. Mi padre resultó con un temor maligno en la espalda baja. Estaba ya demasiado avanzado como para que pudiera llevar un tratamiento adecuado. Mi tía nos llevó a vivir con ella, a mi hermana y a mí. Mi hermana dio a luz a una niña saludable. Parecerá raro, pero una vez que nos salimos de nuestra casa, las cosas comenzaron a salir bien. Empecé a salir con un muchacho. Mis notas mejoraron, aunque ya no veía tan seguido a mis amigas. Yo me casé apenas tuve los 18 años. La casa de mi padre se vendió y nos repartimos el dinero entre los hermanos. Nunca he vuelto a ese lugar, aunque hoy en día a veces tengo pesadillas con todo lo que viví. No dejo de imaginar que los huesos que encontramos pudieron haber sido de niños raptados por esa bruja. Se me hizo costumbre siempre adoptar un gato, ya que siento que estos animales nos avisan cuando hay algo malo cerca. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.